Este es un tema previo nada más al tema que vamos a ver, que se llama cómo ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque todos nosotros necesitamos una dirección, ¿verdad? Necesitamos una guianza del Espíritu Santo, pero usted necesita entender, conocer la voz de Dios. Entonces, pero antes de que usted identifique la voz de Dios, le voy a dejar tan claro el tema que cuando terminemos con el tema, usted perfectamente va a escuchar la voz de Dios como testimonio en su corazón. Usted va a decir, si Dios no le habla audiblemente o a través de profecía, usted va a entender perfectamente la voz de Dios a través de su espíritu, porque el Espíritu Santo habla a través del espíritu de ustedes. Es decir, Dios le da una idea, un pensamiento, una frase, inclusive todo como un mensaje completo, se lo da al espíritu de ustedes. Pero ustedes deben de entender en qué momento es un mensaje de Dios y en qué momento es un mensaje de la mente de ustedes. Es importante que identifiquen esa parte. Entonces la serie esta se llama Conociendo al Espíritu Santo, y posteriormente va a ser un poco ligera, leve, no va a ser muy larga, pero de ahí en adelante vamos a continuar cómo ser dirigidos o guiados por el Espíritu Santo, de qué manera usted puede escuchar la voz de Dios y puede ser dirigido precisamente por Él. La Biblia dice que no somos guiados ni dirigidos por lo espiritual, somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, que es diferente, porque alguien puede ir con un brujito y puede decir, mira, el brujo, léeme las cartas, y muchas personas son dirigidos por lo espiritual, en el sentido de espíritus inmundos, demonios o como se llame, por el diablo. Pero nosotros somos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos, y Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos guiados inclusive ni por los dones espirituales, fíjense lo que estoy diciendo. No somos guiados por profecía, ni por palabra de conocimiento, ni por palabra de sabiduría. Somos guiados por el Espíritu Santo, aunque esas son manifestaciones del Espíritu Santo, pero usted va a poder distinguir entre lo que es profecía, ciencia, palabra de sabiduría, y va a poder distinguir la voz del Espíritu Santo en su espíritu. Lo vamos a hacer una comparación, una división, para que usted capte que cuando hay una profecía, necesariamente Dios le debe dar testimonio al espíritu de ustedes que esa profecía es correcta. Es decir, alguien me da una profecía a mí, pero el Espíritu Santo es el que me tiene que confirmar a mí que la profecía que lo dio a través de otra persona es correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Más o menos en ese sentido vamos a hacer las series de dirigidos por el Espíritu Santo, y cuando terminemos, como le digo, usted perfectamente va a identificar la voz del Espíritu Santo en su espíritu. Y además le va a servir, le voy a decir para qué. Le va a servir para que en un momento dado se confirme lo que es la profecía, ¿no? La profecía se da y luego esperamos la confirmación del Espíritu Santo. O sea, no vamos a actuar conforme a una profecía. Se da la profecía, se escucha la profecía, y luego usted espera que el Espíritu Santo le confirme a usted lo que la profecía dijo. Es decir, usted no está guiado por la profecía, sino la profecía fue dada por Dios, pero usted espera que el Espíritu Santo le confirme a usted lo que la profecía dijo, ¿correcto? Entonces, inmediatamente no actúe después de una profecía, al contrario, escuche la profecía, recíbala, y luego, Espíritu Santo, confírmame y dame testimonio que es correcto lo que dice la profecía. Si tú ya me hablaste ahí, entonces usted ya espera el testimonio interior del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué le va a servir? Le va a servir para toda su vida esta serie. Fíjese bien, para toda su vida. ¿Por qué? Lo que va a suceder es que los que son guiados o dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar testimonio al Espíritu de ustedes cuándo, en qué momento iniciar un negocio. Cuándo, en qué momento usted debe de hacer algo. Él lo va a dirigir, ¿sabes qué? Invierte en esto, le va a decir el Espíritu Santo. Usted va a escuchar perfectamente la voz y va a entender que viene de Él. Invierte en esto, haz esto, le va a decir el Espíritu Santo. Un ejemplo muy claro se los voy a poner. Como no empezamos con la serie esa todavía, nada más es un ejemplito. El Espíritu Santo le había hablado
a la hermana le había hablado para que fuéramos a predicar al centro. Sin embargo, por una u otra cosa, la hermana pues se le pasó a decirnos o algo, o a lo mejor pensó ella que posiblemente ella pensó que no venía de Dios, no sé, o estaba en incertidumbre, en duda. Sin embargo, como ya le confirmó a ella, pero ella de una u otra manera pues se le pasó, o no nos dijo porque a lo mejor tenía dudas si realmente era de Dios eso o no. Entonces al rato habló por una palabra profética aquí, palabra de conocimiento, perdón, palabra de sabiduría, dice del Espíritu Santo, que ya salgan de este lugar. ¿Sí la escucharon? Hace como unos 4 o 5 meses. Dice el Espíritu Santo que ya salgan, que ya es tiempo, que ya salgan de este lugar, que ya es tiempo. Regularmente yo pensé, dije, pues a lo mejor ya quiere que nos cambiemos de local, y a lo mejor sí está en ese sentido el Espíritu Santo, pero esa profecía iba más dirigida a algo, fíjense, iba más dirigido a que ya saliéramos a llevar la palabra de fe a las calles, para que el mundo conociera que Dios era bueno. Pero sin embargo yo escuché la profecía, pero no la entendí. Yo dije, a lo mejor, y anduvimos buscando el local, ¿se acuerdan? El local va a salir por añadidura, solito va a llegar el local, cuando menos esperemos. Ahora, pero salimos a buscar el local porque creímos que eso era el mensaje del Espíritu Santo. Sin embargo, no era el mensaje ese. El mensaje principal de ahí era que teníamos que salir a llevar la palabra de Dios a las calles, y las personas conocieran que Dios no era el causante de los males aquí en la tierra. Entonces, en un momento, yo estaba en la Plaza Tapatía y estaba viendo a uno de Reiki, de esos que como que pone las manos así sobre el cuerpo, y estaba, según él, transmitiendo sanación, ellos le llaman, a través del Reiki. Es una técnica por allá de los orientales, ¿no? Y al último le echaban 20 pesos en su canastita. Cobraba 20 pesos este hombre, y de repente en ese momento no escuché la voz del Espíritu Santo, pero sí la escuché como un testimonio interior en mi espíritu, diciendo esto: si ellos, que no tienen a Dios en su vida, están haciendo sus cosas para sanar a través de sus técnicas a los enfermos, y los enfermos están llegando a caer en ese engaño, ¿cuánto más los hijos de Dios? ¿Por qué no salimos a las calles a ministrar a los enfermos? Eso lo escuché, no con mi oído, pero lo escuché en mi espíritu. Y sí les comenté, no sé si les comenté a ustedes, que vi una persona y como diciéndome esa voz: no es justo que ellos estén ahí ministrando a un enfermo cuando los hijos de Dios viviente están metidos en un local, nada más, sin salir a las calles. ¿Sí me explico? No es que esté mal estar en un local, pero tenemos que salir a las calles también. Escuché esa voz en mi testimonio interior, pero además, otro día vine aquí en la mañana, estaba acomodando el equipo, cuando de repente sentí un impulso de decir: ¿sabes qué? Ya necesitamos ir a Plaza Tapatía a llevar la palabra de Dios. No teníamos todavía la bocina que tenemos, no teníamos todo el equipo que tenemos ahorita. Sin embargo, Dios nos dio ese equipo y ya estamos en Plaza Tapatía, pero solamente fue un impulso, fue una desesperación que sentí por decir: ya necesitamos llevar la palabra de Dios y hacer libres a personas como esas de cáncer que estaban en ese lugar. Entonces, así de esa manera, para que se den una idea más o menos de qué manera habla el Espíritu Santo, y usted lo va a identificar claramente la voz cuando terminemos la serie. Muy bien, vamos a San Juan capítulo 14, esta serie es una serie previa, como les digo, antes de iniciar la serie de ser dirigidos por el Espíritu Santo, o cómo conocer la dirección del Espíritu Santo. Así se llama la serie posterior. Esta se llama Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo. Vamos a iniciar en San Juan capítulo 14, ¿ya lo tiene? Versículo del 15 al 17. Mateo, Marcos, Lucas y San Juan capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Necesito que todos lo lean, es importante que lea por lo menos esta primera parte. San Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno, tan maravilloso. Gracias porque nos das vida en abundancia, nos das alimento, bebida, vestido, Señor. Gracias porque tú nos das el sustento diario, Padre. Gracias porque has sido fiel a tus pactos, a tus promesas. Si tú lo has dicho es porque así es en tu palabra, Señor. Gracias, maravilloso Jesucristo, por ese sacrificio tan grande, completo y perfecto, que moriste por los pecados, y no nada más por eso, sino por la enfermedad y por la maldición de la pobreza. Tú pagaste el precio completo, Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Espíritu Santo maravilloso, te amamos, Señor, y declaramos tu unción, tu presencia, Señor, para que tu palabra, Señor, sea lo que está escrito, Señor, y no sean nuestros pensamientos o sentimientos los que salgan, Señor, sino seas tú, Señor, el que nos guíe, porque eres nuestro maestro, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu unción, por tu poder, Señor, manifestándose, por ese aceite, Señor, derramado, que fluirá a través de nuestras manos para liberar a los enfermos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por las grandes obras que estás haciendo en la Plaza Tapatía. Gracias, Señor, te hacemos el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesucristo te pedimos sabiduría, abundante revelación, para que esta semilla pueda caer en un terreno fértil, Señor, para que dé fruto al 100 por 1 y 1000 veces más, y poder conocerte, Espíritu Santo, de una manera bíblica, Señor, poder conocer lo que está escrito en tu palabra acerca de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta serie es muy importante. Jesucristo dijo estas palabras. En el 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Está captando para cuándo iba a estar el Espíritu Santo con nosotros? Para siempre. Y cuando habla de otro consolador, la palabra consolador también se traduce como ayudador en algunas Biblias. No sé si trae por ahí una Biblia que diga ayudador. Es decir, el Espíritu Santo no nada más nos consuela en los momentos de aflicción, sino también nos ayuda. Y eso dice en Romanos 8, que Él nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Que hemos de pedir, por eso ya lo conocemos. Sin embargo, la esencia principal de esta enseñanza es conocer realmente quién es el Espíritu Santo, pero además las manifestaciones de Él durante el transcurso de la historia, ¿no? También es conocer o identificar realmente la identidad del Espíritu Santo. Realmente, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. No es la tercera parte de Dios. Realmente el Espíritu Santo es Dios mismo. Identificar su personalidad celestial o divina, no personalidad humana, porque el Espíritu Santo, no, por decirlo así, no piensa como un ser humano, para que me entienda. Es diferente el pensamiento de Él, pero tiene pensamientos. Él piensa, Él enseña, Él instruye, Él guía. Es maestro el Espíritu Santo, pero no maestro secular, no maestro natural como un ser humano, porque su enseñanza es divina, su persona es divina, para que me entienda. Cuando decimos conocer la personalidad del Espíritu Santo, no me refiero a conocer cómo es el corazón del Espíritu Santo, cómo son los ojos del Espíritu Santo. No me refiero a eso, su forma física, porque Él no tiene forma física. ¿Me explico? Él solamente dice que es espíritu, es algo abstracto, algo que no se ve. Sin embargo, es Dios. No lo ve con sus ojos naturales usted, pero se ha manifestado de diferentes formas. Se ha manifestado como palomita, o en forma de paloma más bien, como un ángel alado, por decirlo así, con alas, en la época de Jesús. Por allá fue una visión que tuvo Juan el Bautista, ¿no? Y otros hombres que estaban ahí, vieron como una paloma así. Pero también se vio como un viento recio en ciertas partes de la Biblia, en Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Pero en otras partes de la Biblia también se vio como un fuego sobre las personas. ¿Sí me explico? Esa es una manifestación de Él. No es que Él sea fuego, no es que Él sea una paloma, ni es que Él sea viento. Simple y sencillamente son manifestaciones de cómo, por decirlo así, los ojos naturales o los ojos espirituales, a través del don de discernimiento de espíritus, han podido identificar una señal del Espíritu Santo. Entonces,
lo esencial de todo es entender que el Espíritu Santo es Dios, no es una parte de Dios, para que usted capte más o menos. Es decir, en el Viejo Testamento, cuando se habló de Jehová, y lo vamos a comparar con unos textos del Nuevo Testamento, y vamos a decir que específicamente cuando se habló que Jehová protegió a su pueblo en el desierto, un ejemplo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento dicen que el Espíritu de Dios estuvo con el pueblo, etcétera. Así vamos a ver ese tipo de comparaciones para que usted identifique que cuando se hablaba de Jehová también era el Espíritu de Dios que andaba manifestándose. Es decir, a lo mejor Dios no estaba manifestándose en su forma, en su cuerpo espiritual, ¿no? Por decirlo así. Habla la Biblia que los seres humanos antes de la caída de Adán tenían cuerpo espiritual. ¿Se ha leído o escuchado? Que es un cuerpo espiritual que perdieron por ahí en Génesis capítulo 2, por ahí viene ese cuerpo celestial, que dice que Adán lo perdió y se vio que estaba desnudo. En ese sentido vamos a analizar algunos cuerpos celestiales, espirituales y entender realmente que si Dios de cierta manera se podría decir que es espíritu, porque eso lo señala la Biblia, que Dios es espíritu, pero los espíritus en el mundo natural no los podemos ver, pero sí podemos presenciar en el mundo espiritual la manifestación, por decirlo así, a través del don de discernimientos de espíritu, un cuerpo espiritual de los espíritus, para que me entienda. Esto es que los espíritus regularmente tienen un cuerpo celestial, pero nada que ver con el cuerpo natural. Es decir, cuando estamos hablando de cuerpos celestiales, no nos referimos que el cuerpo celestial es similar o igual o parecido al cuerpo natural. Eso no es cierto. El cuerpo natural fue creado o diseñado para trabajar aquí en la tierra. El cuerpo celestial no fue diseñado para trabajar en la tierra, solamente para estar en el cielo. Fíjese, le voy a decir por qué, porque dice que la Biblia que usted va a ser transformado cuando venga Cristo, ¿verdad? Si no ha hablado de la transformación de los cuerpos y en el arrebatamiento, así le llaman, ¿no? Dice que en esa época nuestros cuerpos van a ser transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. Es decir, va a ser un cuerpo luminoso como el cuerpo de Jesús cuando estuvo en el monte de la transfiguración. No tenía una figura nada más de un ser ahí, pero no se le veían, por decirlo así, no se le veía que el Señor Jesucristo tuviera específicamente o literalmente la nariz, pues no se le veía. Solamente la Biblia registra en Apocalipsis que los ojos son como llamas de fuego, ¿no? Si ha leído, ¿verdad? Algo así se refleja el rostro de Jesús como el sol. Y hay ese tipo de comparaciones de que habla la Biblia o señala acerca del cuerpo espiritual del mismo Señor Jesucristo. Pero obviamente no tiene, por decirlo así, la similitud ni las características de un cuerpo natural. Eso debemos de entenderlo, ¿verdad? No tiene nada que ver el cuerpo natural con el celestial. Para que me entienda, si usted va al baño aquí, no va a ir al baño allá. ¿Me explico? No vamos a ir al baño allá. Es un ejemplo raro, ¿no? Bueno, entonces en Juan 14 dijo Jesús, el Espíritu de verdad, en el versículo 17, yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador o consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, esa es la promesa de Dios. Pero ¿por qué usted cree que menciona otro ayudador, otro consolador? ¿Por qué cree que menciona otro? Porque Jesucristo era el ayudador cuando estaban ellos aquí en la tierra, ¿sí, no? Es decir, el Espíritu Santo viene a ser la misma función de Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, fíjese, el mismo Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Lo que habla el Espíritu Santo lo habla porque Jesús lo dijo o porque Jesús lo dice en el cielo. Sí he escuchado que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero Jesús también dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué significa? Que si está el Espíritu Santo es porque está Jesús. Es decir, la unidad que hay en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la unidad que hay en ellos es que en Jesús, dice Colosenses capítulo 2, por ahí creo, que en Él habita la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús es Dios y eso lo hemos entendido, la personalidad de Jesús ya la identificamos
en una serie que se llama La muerte espiritual de Jesús. Cuando tenga oportunidad, que se lo grabe Michelle en un audio y la vuelva a escuchar esa serie, para que usted capte realmente la personalidad de Jesús. Ya la identificamos, ya la conocimos, ya identificamos que Jesús, cuando anduvo en la tierra, se despojó de su deidad, ¿verdad? Él dice, yo no soy Dios, dejo de ser Dios, más bien dejo mi deidad para ser igual a ustedes, para morir por ustedes como un ser humano y llevar el pecado de ustedes. Ese era el objetivo del Cordero de Dios. Pero ya identificamos esa personalidad, ahora necesitamos identificar la personalidad del Espíritu Santo. ¿En qué momento son uno y en qué momento tienen características diferentes en un sentido, ¿no? En un sentido de actuación. Lo vamos a ver. Cuando Jesús anduvo en la tierra, dice Mateo capítulo 12, que él anduvo echando fuera espíritus inmundos. Vamos a Mateo capítulo 12. No, perdón, vamos a Marcos 12, antes de Mateo 12. En Marcos 12 hay algo muy importante. Marcos capítulo 12, ¿ya lo tiene? Marcos capítulo 12, por ahí en el versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le dijo este escriba. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Fíjense, es muy importante usted que capte el Señor uno es. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, ese era el que creíamos que ese era el número uno y se nos había enseñado que amarás a Dios. Pero Jesús nos dijo que unido a ese mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, hay uno unido a Él como número uno, que es el Señor uno es. Estamos de acuerdo que Dios es uno, ¿verdad? Manifestándose en tres personalidades diferentes con funciones diferentes. Que dice uno es. En eso estamos de acuerdo que Dios es uno, ¿verdad? Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, el primer mandamiento es que Dios es uno, ¿verdad? El primero. Y el principal, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo, ah? Y con todas tus fuerzas, este es el principal, dijo Jesús. Hay primero y hay principal, es decir, el primero va unido al principal y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Por qué cree que respondieron eso estos hombres? Este hombre escriba, bien has dicho maestro, que Dios uno es, y todavía le dice algo más adicional, y no hay otro fuera de, no hay otro fuera de Él. ¿Por qué cree que le respondió este escriba estas palabras? No hay otro fuera de Él. ¿Por qué? Porque a Jesús se le criticó que se estaba haciendo igual a Dios. ¿Sí sabía usted que Jesús se le criticó? Mire, vamos a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Yo creo que es el capítulo 12, ahorita le digo, ¿verdad?
Vamos a ver el 8 por ahí en el capítulo. Ahorita le digo el versículo. Creo que es el capítulo 10. Bueno, aquí está, mire, capítulo 10 de San Juan. Dice, en el versículo 31, en el 10:30, San Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Fíjense lo que dijo Jesús. ¿Sabía por qué aquel fariseo en Marcos 10 le dijo, no hay otro, sino solo uno? Así le dijo, ¿verdad? ¿Recuerdan que le dijo eso? No hay otro más que uno, a un solo no hay otro fuera de él. Pero esa palabra no hay otro fuera de él era porque ellos querían identificar, o querían más bien decirle a Jesús, tú no eres Dios, ¿correcto? Porque Jesús dijo estas palabras en San Juan, mire, San Juan 10:30, y yo y el Padre uno somos. Y decían los judíos, ¿cómo que el Padre y tú no? Entonces te estás haciendo igual a Dios. Veamos la historia, el contexto ahí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces, ¿qué? Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Si lo verifica en otra traducción, usted se va a encontrar esa palabra Dios con D mayúscula, se la va a encontrar con D minúscula. No sé si tengo otra traducción por ahí. Te haces. Los fariseos le dijeron, los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces un Dios. Con D minúscula también viene en algunas traducciones. Es decir, Jesucristo lo que estaba diciendo en pocas palabras ahí, que él era el mismo Dios. Más bien, la idea que les metía a los fariseos cuando dice el Padre y yo no somos, era que Jesucristo era el mismo Dios que había venido a encarnarse, a despojarse de su deidad, siendo semejante a los hombres, como diciendo, yo soy el mismo Dios, con la diferencia que vine como ser humano a morir por ustedes. Cuando dice uno somos, significa que no hay diferencia entre Jesús y Dios. Usted no va a encontrar una diferencia en el sentido de la divinidad, pero a lo mejor sí en el sentido de la función que él realizó, porque el Padre, por decirlo así, no vino a morir en una cruz, para que me entienda. Vino el mismo Dios del Viejo Testamento, pero como ser humano a morir en esa cruz y llevar el pecado de la humanidad. ¿Por qué creen ustedes que vino como ser humano? No podía haber venido a redimirnos o a pagar el precio él, a liberarnos. ¿Acaso no podía haber venido Dios con su, que no es todopoderoso Dios, y con su gran poder, que no podía venir a ver, Satanás, te destruyo y hago nacer a toda la humanidad que cree en mí? O sea, no tenía por qué venir en una cruz, no tenía por qué llevar el pecado. Entonces, ¿por qué tuvo que venir como ser humano y despojarse de su deidad? ¿Por qué cree usted? Por la simple y sencilla razón que Dios en su deidad no podía cargar pecados, porque él no tiene conexión ni relación con el pecado. Como Jesús fue un cordero sin mancha, sin contaminación, y no cometió ni un solo pecado sobre la tierra, porque eso te lo registra la Biblia. A pesar del código da Vinci y no sé qué otros allá dicen que Jesús se metió con María Magdalena. Eso es una mentira, no porque el matrimonio sea un pecado, sino porque tenía que ser un cordero sin mancha, sin contaminación, y luego decía Éxodo capítulo 12, dice que era un cordero de 1 año, sin defecto, así lo dice. Entonces Jesús cumplió las expectativas de lo que venía acerca de ese cordero. Por consecuencia, él tenía que ser un cordero sin un mal pensamiento, para que me entienda, sin nada. ¿Por qué cree que Jesús? Hay algo muy importante, fíjese, no sé si lo he dicho antes y no lo voy a corregir en este momento. Hay una cosa muy importante. Jesús dijo que muchos
dice en la ley, no adulterarás, ¿verdad? Sí, eso lo dijo Jesús, por ahí Mateo, los primeros capítulos. Pero yo os digo que cualquiera, tan solo que la tuviera en su mente o en su corazón, el adulterar con el solo ese hecho adultera. Es decir, no es necesario cometer el acto para decir, el acto carnal, para decir ya adulteró, sino solamente si lo tienes en tu pensamiento, ¿verdad? Que eso lo dijo Jesús, ¿sí o no? Jesucristo dijo que adulteraban solamente con pensar en hacer algo o que lo hacen a través de la mente. Entonces, si Jesús dijo que eso, que estaban adulterando haciendo algo con su mente, eso significa que Jesús ni con su mente tuvo la idea de meterse, de pensar mal con María Magdalena. ¿Me explico? Porque muchos dicen Jesús fue tentado en todo. Sí fue tentado, pero no respecto a eso. Tentado no significa que cayó en la tentación, es decir, ni siquiera en el pensamiento tuvo la idea de hacer eso. ¿Correcto? Ni en el pensamiento, porque muchos dicen, ¿ustedes creen que Jesús no se le antojaba a María Magdalena, pero él con la fuerza del Espíritu Santo resistió eso? No, ni siquiera se le antojó. ¿Me explico? Porque ni siquiera lo pudo llevar a su pensamiento. Si no, él hubiera entendido que él no cumplió la ley, sino que la ley, él mismo la violó, pues, para que me entienda, violó la ley de Moisés. Por lo tanto, Jesús ni eso le ocurrió. ¿Sí he escuchado esa frase, ¿verdad? O yo nada más la he escuchado? ¿Sí he escuchado, ¿verdad? Que Jesús se le pudo antojar, pero él resistió? No, no es cierto. Eso no es cierto, porque ni con el pensamiento lo hizo. ¿Está captando? Porque era un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero sí, yo lo he escuchado de muchos hermanos en Cristo que dicen que Jesús pudo vencer, pero esos tipos no era lo que tenía que vencer. Él venció la muerte, ¿sí? Sí venció la muerte. Venció la naturaleza de pecado que se le cargó a él, que era de nosotros, no era de él. Él lo venció todo eso por amor a nosotros. Él venció, en pocas palabras, en su sacrificio y fue resucitado por el Espíritu de Dios de entre los muertos. Entonces, fíjese bien, algo muy importante que debemos de entender. La personalidad de Jesús más o menos la identificamos, ¿verdad? Más o menos. Y dice, ¿cómo es posible que Dios haya dejado su deidad y haya venido a la tierra? Es que mi mente no lo puede concebir. ¿Cómo Dios vino y se despojó de su deidad y murió en una cruz y cargó el pecado? Entonces, no se trata de algo mental, sino se trata de algo espiritual. Es decir, la Biblia no tratamos de conocerla por la lógica, sino por la analogía. La lógica te dice 2 más 2 son 4, ¿sí o no? Pero la analogía nos dice que Jesús dijo, si tú sembrabas, Dios te lo va a multiplicar al 30, al 60 y al 100. ¿Verdad que no siguió la regla de la lógica? Dijo 30, 60, ¿y qué sigue después de 30 y 60? 90, ¿sí o no? La mente dice sigue 90, pero Jesús dijo 100. Entonces, ¿se da cuenta que no coincide con la lógica? Bueno, entonces es importante entender eso. Es diferente, la Biblia es por analogía, es como sé cuál es la diferencia entre la analogía. La analogía es eso, precisamente. ¿Cómo podemos saber que usted es espíritu en mi cuerpo? Usted es un espíritu que posee un alma y está dentro de un cuerpo. Usted es tripartito, ¿verdad? 3 partes. Pero ¿cómo usted lo puede saber si su mente, cuando usted se ve al espejo, se ve, ¿sí o no se ve uno? Cuando las personas lo ven caminando por la calle, ¿lo ven? Uno. ¿Sí o no? ¿Cómo usted puede identificar que es espíritu en mi cuerpo? Por lo que significa cada cosa y lo que representa y lo que... Hay una manera de identificar cada cosa. El cuerpo lo identifica muy rápido, ¿no? Muy rápido. El alma, ¿cómo lo identifica usted? Pues son los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Pero ¿cómo identifica su espíritu? La conciencia. Cuando usted dice, me redarguyó la conciencia porque le mentí a mi papá o le mentí a tal persona y me sentí mal. Eso se llama que su espíritu se está contristando. Su espíritu se siente mal, no es su conciencia, perdón, no es su mente, no son sus sentimientos. Cuando usted ama a una persona y le demuestra su cariño, ¿qué cree que es? Su alma. Entonces debemos identificar al cuerpo, alma y espíritu. Así como usted no puede entender que usted es tripartito, su mente ve uno, entonces, pero de acuerdo a la Biblia somos 3, ¿sí o no? Estamos divididos en 3 partes, que usted lo ve en un solo cuerpo, 3 partes.
Sin embargo, su mente dice, usted es uno, pero usted es tres de acuerdo a la Biblia, espiritualmente hablando, es tres partes dentro de una persona. Entonces, captando en ese sentido, es esa analogía, entender que usted es tres cuando realmente usted se ve uno. Ahora, respecto a la Trinidad, ¿de qué manera se identifica la Trinidad? ¿Cómo podemos identificar realmente? Oye, como que es una de las cosas un poco difíciles de entender por la mente humana o por la lógica. ¿Cómo Dios es tres y cómo a la vez es uno? Por eso han surgido muchas doctrinas, ¿sí sabía? El unitarismo, los unitarios han surgido a causa de ello. Ellos no identifican la personalidad del Espíritu Santo, tampoco identifican a Jesús, porque ellos dicen, bueno, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. No captan que Jesús es divino, pero a la vez vino a ser humano en la tierra, es decir, se despojó de su deidad, siendo divino. Entonces, como no identifican ese tipo de cosas, a veces crea cierta confusión respecto a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Cómo trabaja en la tierra? ¿Cómo trabaja a través del cuerpo de los creyentes? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Sabe por qué adoramos al Espíritu Santo también? La mayoría ha dejado sin adoración al Espíritu Santo. Porque dijo que en la Biblia está registrado que el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús, ¿sí o no? Y muchos dicen, bueno, por eso no adoro al Espíritu Santo, porque si Él glorifica a Jesús, significa que yo nada más voy a adorar a Jesús y nada más. Entonces el Espíritu Santo, ¿dónde lo ponen? ¿Quién es el Espíritu Santo para ellos? Entonces no es Dios el Espíritu Santo. Si no lo adoran es porque no es Dios. Pero si se da cuenta, nosotros le damos adoración aquí a las tres personas del Dios viviente, que en conclusión son uno solo. Entonces, ¿está de acuerdo que a Jesús se le identificó, el primer blasfemia por lo cual los judíos querían matarle y apedrearle, era porque él se hacía uno con Dios? ¿Estamos de acuerdo? Uno con Dios. Pero yo quiero decirle que usted es uno con Cristo, ¿sí sabía? Porque dice la Biblia que usted es el cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo, no físicamente hablando. ¿Usted cómo puede entender que es el cuerpo de Cristo? A ver, a través de la analogía, pues, hablando analógicamente, ¿qué significa que usted es el cuerpo de Cristo? Eso dice que la Biblia que usted es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Pero usted acaso ve una bola grande formando un cuerpo humano y Cristo de cabeza. No. ¿En qué sentido es un cuerpo de que usted es un espíritu que se ha unido al Señor? Por consecuencia usted trabaja aquí en la tierra, por decirlo así, en unión con Jesús. Jesús no puede trabajar solo mientras no utilice a su cuerpo que está aquí en la tierra, ¿correcto? Por eso muchas personas enfermos en hospitales, muchos que se van al infierno porque Jesús está ahí queriendo que su cuerpo trabaje. Jesús es la cabeza del cuerpo. Por consecuencia, identificando lo espiritual, por eso dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice que el espíritu, bueno, vamos a 1 Corintios 2, ¿qué le parece? Para que usted capte más o menos, cuando le hable del Espíritu Santo, usted identifique realmente al Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, cualquier cosa que esté escrita en la Biblia, debemos de identificarlo, en pocas palabras, identificar qué es lo espiritual y qué es lo natural de la Biblia, porque la Biblia trae cosas, historias, se podría decir reseñas o acontecimientos de guerras entre pueblos, ¿verdad? Y otras cosas que incluye la Biblia, naturales. Sin embargo, debemos de identificar lo espiritual dentro de lo que la Biblia se escribió, debemos identificar lo espiritual. Por eso dice, acomoda lo espiritual, pero también dice que hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Aquí está viendo una característica, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice enseñadas por Jehová? ¿Por qué no dice enseñadas por Jesucristo? ¿Por qué cree usted que no dice así? Porque cuando se escribió la carta a los Corintios,
Ya Jesús había muerto y resucitado, y Jesús les había dicho, yo les voy a dejar el otro ayudador. Entonces, ese ayudador tiene una de las características importantes, que es enseñar, ¿correcto? Él nos enseña, es nuestro maestro. Usted le pide sabiduría, revelación, y Él es el maestro que le va a ir guiando para que usted entienda un texto bíblico. Entonces el Espíritu Santo enseña, pero ahí mismo dice Pablo que usted acomode lo espiritual, es decir, no confunda con su mente humana, no quiere entender a Dios. Usted tiene que acomodar lo espiritual. ¿Cómo va a entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Su mente va a decir, no, pues ¿cómo que Jesús? Bueno, entonces Jesús es el Padre, o Jesús es el Espíritu Santo, o ¿cómo está el asunto? Eso crea mucha confusión, y ha creado confusión entre los creyentes. La Trinidad, ¿sabía? La Trinidad y la deidad de Jesús también ha causado mucha confusión en el pueblo de Dios, y muchos ya no saben de qué manera dirigirse o qué hacer para que se vea un milagro, por ejemplo, creativo de sanidad. Entonces es importante entender los términos de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que representa realmente Dios en unidad, qué es lo que hace cada persona de la deidad, y cómo los tres están en uno solo, unidos, como dijo Jesús a los fariseos, que uno de los principales, el primer mandamiento era que Dios era uno, ¿verdad? Dios era uno, pero acá Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Y algunos dicen, por eso dicen, no, es que Jesús es el Padre, o ¿cómo está el asunto? O Jesús es el Espíritu Santo, o el Espíritu, ¿cómo está el asunto ese? Entonces debemos identificar precisamente esto, ¿no? Es un tema un poco que nos lleva un poquito a un análisis, pero que debemos de discernirlo espiritualmente, para que usted no se vaya con que su mente dice una cosa y su espíritu dice otra. ¿A quién le va a hacer caso? A lo que su mente trata de hacer. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la mente de los seres humanos, por lo menos los que no son creyentes, se les hace imposible, increíble y muy difícil que suceda un milagro de sanidad, ¿sí o no? Para mí, era antes de conocer a Cristo, pues ¿cómo que Dios va a poner unos arcos en unos pies y ya están planos? ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Sí o no? ¿Qué va a decir la mente? La mente quiere razonar y dice, a ver, a lo mejor en ese momento una fuerza superior va a empezar a presionar la parte de abajo, la mente, o no, a lo mejor el que esté orando por él lo va a apretar tanto que se va a ver el arco ahí. O sea, de alguna manera la mente razona, pero con la mente no entendemos lo espiritual. ¿Sí me explico? ¿Cómo usted puede, o antes de que usted viera un milagro, me lo voy a poner un ejemplo, antes de que usted viera un milagro de que se hicieran arcos en unos pies, o sea, ¿qué era lo que usted pensaba? ¿Qué era lo que pensábamos nosotros? O sea, imposible. A ver, ¿cómo le vas a hacer Dios? O sea, no debo de pensar cómo lo va a hacer, sino de creer en ese poder superior de que lo va a hacer sin saber cómo lo va a hacer. Asimismo, ¿cómo puedo identificar? A ver, ¿cómo Dios veniste y moriste por mí, te hiciste ser humano? Y a ver, ¿cómo tu espíritu? A ver, quiero saber tu espíritu, a ver, ¿cómo está contigo? ¿Está junto contigo? ¿Qué hace tu espíritu? O sea, ahí es donde empieza el cuestionamiento del razonamiento de la mente, para entender a Dios. ¿Me explico? Pero ahora lo vamos a entender en base a la escritura bíblica, sin hacerle caso a nuestra mente, de lo que nuestra mente quiere tratar de entender cómo funciona la Trinidad. Entonces no estamos hablando de Trinidad, pero quiero hacer una separación para que entiendan por qué vamos a hablar. En este caso del Espíritu Santo vamos a hablar. A Jesús ya lo identificamos, su deidad, ¿verdad? Su humanidad ya lo identificamos en esa serie que se llama La Muerte Espiritual de Jesús. Como le digo, se la grabamos en un audio, en un iPod, en un teléfono, para que le escuche. Los primeros 4 discos, los primeros 4 enseñanzas hablan precisamente cómo es la deidad de Jesús, pero también la humanidad de Jesús. Y ahora estamos tratando de bíblicamente conocer al Espíritu Santo. Algunos otros por ahí que se han salido un poquito de la doctrina de Cristo han creído que el Espíritu Santo tiene un cuerpo humano, fíjense. De antemano los gnósticos, por allá en los primeros siglos después de Cristo,
El grupo gnóstico, había un grupo, si recuerdan, ¿verdad? Que ya lo vimos en el aguijón de Pablo. Había unos grupos gnósticos, dentro de ellos creían algunos